Bienvenidas y bienvenidos al video número 21 de esta serie de videos. Entonces, el día de hoy vamos a hacer ejemplos, vamos a hacer algunos ejemplos de las operaciones que requieran las operaciones y toda la maquinaria, esta técnica operativa que vimos en las dos clases pasadas, en los dos videos anteriores. La idea es pues manejar esta parte lo más ágilmente posible para que en la parte conceptual pues le dediquemos un poco más de tiempo. Entonces va a ser útil poner algunos ejemplos, ¿no? Hoy básicamente vamos a hacer cuentas, pero a resaltar los aspectos más conceptuales de lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos construyendo esta estructura. La estructura, como las otras estructuras algebraicas que hemos visto, está compuesta por un conjunto que de momento le hemos llamado X, una operación que le vamos a llamar suma, una operación producto. Bueno, en estructuras anteriores que hemos estudiado, como la de los números enteros, tenemos que la estructura está compuesta, que le digo, esto es un poco un abuso de notación, el poner que la estructura de los enteros está compuesta por el conjunto de los enteros. Lo que pasa es que se usa esta misma letra para denotarlo, pero en este caso es simplemente el conjunto y dos operaciones que, bueno, lo vimos con mucho detalle, tienen sus propiedades. Recuerden, en la analogía de los juegos de mesa, pues esto es las fichas, las dos instrucciones que nos dicen cómo mover esas fichas y después una serie de reglas que deben de ser satisfechas por esas instrucciones. Y lo mismo pasaba con los números racionales, con el campo de los números racionales, decíamos igual, pues el conjunto son los números racionales y estas dos operaciones, ¿no? que definimos y que podemos probar que cumplen con las condiciones requeridas para hacer un campo. Entonces, ¿qué pasa en este caso? En este caso, a la X que hemos construido, este conjunto, que es el que presentamos y el que hemos estado estudiando, pues es un conjunto que tiene unos ciertos objetos P que resultan ser de la forma A, B, ¿no? Tal que A y B son números reales, están en el campo de los números reales. Entonces, estos bichitos como puntos de R2, pues uno podría decir, bueno, estos son todos los números reales, ¿no? No todos los números reales, todos los puntos del plano de R cruz R. Una cosa que enfaticé respecto a esto es que estos bichitos, estos P's, se pueden escribir de esta forma, ¿no? Donde R coseno de S, seno de S, donde R es el módulo de P y S es su argumento, ¿cierto? Entonces, claro, estos son puntos de R2 y todos los puntos de R2 van a satisfacer esta definición y van a satisfacer las propiedades que se siguen a partir de esta definición. El punto es que lo que a nosotros nos interesa es el hecho de que nosotros estemos resaltando estas propiedades de tener un módulo y un argumento. Ya saben, el módulo es una distancia, es mayor que cero, cumple la desigualdad del triángulo, etcétera, etcétera, etcétera. Es que aquí estamos utilizando las propiedades vectoriales de R2. Entonces, R2 como espacio vectorial nos está sirviendo para construir el conjunto. Entonces, claro, sería fácil pensar que aquí lo que tenemos es que X no es otra cosa sino R2, porque nuestros números complejos pues van a ser esos puntos ahí. Pero hacer algo como esto, o sea, decir que R2 es igual a los números complejos, pues tiene una falla que puede verse como muy sutil, pero que es importante. R2, como un espacio vectorial, pues es un espacio, Rn con n igualado, de dimensión 2. Recuerden que la dimensión de un espacio vectorial es la cardinalidad de sus bases, ¿no? Sabemos que todas las bases tienen la misma cardinalidad y un espacio de dimensión 2 como R2, pues sus bases tienen cardinalidad 2. La canónica es el ejemplo que usualmente tenemos en mente, que es el vector 1,0 y el 0,1, con los cuales vamos a generar a todo el espacio. Entonces, si yo digo algo como esto, sería decir los complejos también son un espacio vectorial, que además si es igual a R2, tiene que tener dimensión 2. Pero esto no es así, porque en realidad aquí no estamos, o sea, ¿por qué no? Porque aunque tengamos a este que en un sentido es el mismo conjunto,
no es realmente la misma estructura, porque la suma y la multiplicación van a determinar la estructura de los números complejos. Y la estructura de un campo no puede ser esta de acá. O sea, los complejos, en todo caso, si resultan ser un espacio vectorial, son un espacio vectorial sobre ellos mismos, sobre el campo de ellos mismos, que tiene dimensión 1. Eso lo voy a ver con más detalle. Pero el caso es que esto no es así. O sea, no podemos decir simplemente que los complejos son R2 y no otra cosa, ¿no? ¿Y cómo hago ese matiz? ¿Cómo puedo diferenciar? Claro, la diferencia va a radicar en las operaciones, pero para comenzar a resaltar esa distinción, pues vale la pena señalar que una cosa muy importante, aunque es una propiedad de R2, resulta más relevante para el caso de los complejos en esta estructura, es que se puedan escribir de esta manera, ¿no? En términos de la intersección del círculo, ¿no? Si lo pensamos geométricamente, del círculo determinado por todos aquellos que tienen módulo R, y de la semirrecta que queda determinada en el plano por todos aquellos vectores en R2 que tienen argumento S, ¿no? Todos que están sobre esa semirrecta que va del origen y que pasa por P van a tener el mismo argumento. La intersección de ese círculo y de esa semirrecta va a ser el punto, que sí, es un punto de R2, pero las propiedades que nos resultan relevantes tienen que ver con la estructura del campo de los complejos, no con la estructura vectorial de R2. Entonces, bueno, ya tenemos esto con respecto al conjunto. ¿Qué es lo siguiente? Siempre que estamos haciendo estructuras algebraicas, lo siguiente son las operaciones. Entonces tenemos que definir, vamos a poner definición 3, la número 3, a nuestras operaciones, ¿verdad? Entonces definimos la suma de, bueno, vamos a ponerle de elementos por ahora, ¿no? Vamos a ponerle de elementos de X, de esta X que estamos tomando ahorita, ¿no? En realidad pues ya sabemos que es R2, pero que van a ser los números complejos que nos interesen, pero necesitamos por lo pronto sumarlos. Entonces definimos la suma de elementos de X como si P es de la forma A, B y Q es también, ¿no?, de la forma, digamos, C, D. Entonces, P más Q, le vamos a poner ahorita un gorrito a la suma para que no quede duda respecto a que estamos hablando de algo diferente afuera y adentro, es igual a A más C, B más D. Y claro, aquí ya no llevaría gorrito porque esta suma pues es la suma de reales. De eso nos sirvió haber construido a R2, si se acuerdan, cuando lo vimos en álgebra lineal, en la parte de álgebra lineal, vimos que en la suma vectorial para espacios vectoriales de la forma C a la N, ¿no?, de la forma esta de acá, donde C es un campo y elevarlo a la N es tomarse el producto cartesiano de C por sí mismo N veces, esa suma se define entrada por entrada. Entonces para R2, pues esta es la suma vectorial, es la suma normal. Y como les decía en el video pasado, tener la suma vectorial, la suma de R2, para definir la suma de estos elementos de X, que son los que ahora me interesan, pues me sirve muchísimo, porque eso yo ya había visto que cumplía con las propiedades que necesitamos. Lo vimos para espacio vectorial, pero es que esas propiedades coinciden con propiedades que necesitamos para un campo. Recuerden, el campo es una estructura vectorial que es un anillo conmutativo con elemento unitario, que además tiene la propiedad de que para todo elemento distinto de cero existe un inverso multiplicativo, ¿no? Entonces, al ser un anillo conmutativo con elemento unitario, pues necesitamos que la suma sea conmutativa. Pero eso ya lo vimos, conmutativa, eso ya lo vimos y se ve de manera muy fácil, porque como está definida así, sabemos que aquí adentro esta suma es la suma del campo, es la suma de los reales, y la suma de un campo pues es la suma de un anillo en particular, entonces es conmutativa, ¿no? Que A más C es lo mismo que C más A, B más D es lo mismo que D más B, y por como estamos definiendo la suma, pues eso deriva en que P más Q sea igual a Q más P. Entonces esa suma es conmutativa, eso ya lo vimos, nada más lo estoy mencionando. Además de eso tenemos que es asociativa,
Y lo mismo, el argumento sería el mismo, P más Q más otro, digamos, R, P más Q más R, sería lo mismo, ¿no? Si primero a P le sumo Q más R, sería lo mismo que tomarnos a P, a S sumarlo con Q, y después el resultado sumarlo con R. Y la prueba pues sería la misma, ¿no? Lo que vamos a tener es que aquí adentro vamos a tener la suma de números reales, que es la suma de un campo, o sea, la suma de un anillo, que por lo tanto es asociativa, y de ahí se va a derivar esto de acá. Entonces esto ya lo mostramos, que la suma es conmutativa, que la suma es asociativa. Además tenemos que existe un neutro aditivo. ¿Quién es el neutro aditivo? Pues como en todos estos espacios va a ser el cero vectorial, que en nuestro caso es el origen, el punto al que le hemos llamado O, que es la pareja 0,0, y bueno, se ve inmediatamente que P más O es igual a P, ¿no? Que realmente es el neutro aditivo. ¿Por qué? Pues porque se va a hacer entrada por entrada, y entonces 0 más A es lo mismo, 0 más A es lo mismo que A, 0 más B es lo mismo que B, entonces P más el origen, P más O, va a ser igual a P. Finalmente, tenemos que, para todo monito ahí adentro, o sea, para todo x en x, existe menos x, tal que, también dentro de x, tal que x más, con esa que estamos definiendo, menos x, sea igual al neutro. Y si no, ¿quién es? Pues para cada p que tenemos aquí va a ser menos p. Si p es la pareja a, b, menos p es la pareja menos a, menos b. Y evidentemente, p más menos p es igual al origen, que es el neutro, que es esta O, que es el neutro aditivo. Entonces, bueno, ya está. Se cumplen todas esas propiedades para la suma, se sigue fácilmente por el análisis vectorial que hicimos de R2, sabemos que eso se cumple sin ningún problema, y se deriva de las propiedades del campo de R. Perfecto. Ya tenemos 4 condiciones que deben de ser satisfechas por C. Son las condiciones que refieren a la suma. Ahora, desde luego, el paso siguiente, más natural, es la multiplicación. Entonces vamos a definir la multiplicación y vamos a empezar definiendo la multiplicación para vectores, para puntos de x que sean unitarios, o sea, puntos cuyo módulo es igual a 1. Entonces, definición 4. Vamos a tomarnos dos cositas ahí adentro, z1 y z2, en x, tales que el módulo de z1 es igual al módulo de z2, y eso es 1. Entonces vamos a definir la multiplicación. Definimos el producto z1 por z2, vamos a ponerle nombre, vamos a llamarle z3, como el vector o el punto o el elemento en x, tal que el módulo de z3 es igual a 1, o sea, el módulo no cambia, y el argumento de z3, que le vamos a poner S, es la suma de los argumentos, el argumento de z1 más, recuerden que el argumento es un número real, ¿no? El argumento es un número real. ¿Qué es el argumento? El argumento es la longitud del arco, que va desde E1 hasta el punto, en este caso son puntos unitarios, entonces desde E1 hasta Z1, la longitud de ese arco en dirección, el arco que queda determinado si nos fijamos en dirección de contraria a las manecillas del reloj. Ese es un número real porque es una longitud, más el argumento de Z2. Entonces esta suma es una suma de números reales, más el argumento de Z2, y esto es importante y ahorita vemos por qué, que es que esto es módulo 2pi. Es decir, vamos a borrar aquí esto.
Es decir, que este Z3 va a ser como es un vector unitario, va a ser un punto que puedo escribir como el coseno de S, seno de S, donde S, que es su argumento, donde S es igual a S1 más S2, si S1 más S2 es menor estricto que 2pi, y S1 más S2 menos 2pi, si S1 más S2 es mayor o igual que 2pi. A ese lo puedo escribir de esa manera, donde, claro, creo que no lo escribí aquí abajo, pero donde S1 es el argumento de Z1 y S2 es el argumento de Z2. Entonces, multiplicar dos vectores unitarios, multiplicar dos puntos en X cuyo módulo es igual a 1, es básicamente tomarnos al punto que tiene también módulo 1, o sea que está sobre la misma circunferencia y que tiene como argumento la suma de los argumentos siempre y cuando no llegue a 2pi. Si llega a 2pi, solamente quitamos 2pi y ya está. En el dibujito, la representación geométrica queda mucho más claro, se ve bastante claro. Vamos a ver unos ejemplos, déjenme hacer 3 ejemplitos de esto. De nuevo, para que, aunque sea muy sencillo y aunque no tiene mayor problema para ser entendido, pues para ejercitar, ¿no? Para ser más ágiles en el momento de usar estas operaciones. Bueno, entonces el ejemplo es el 5. Ejemplo 5. Y el primer inciso, consideren Z1 el punto 0,1, el más facilito, ¿no? Vamos a ponerlo muy facilito. Y Z2 el menos 1,0. ¿Qué es lo que tengo que ver? Realmente el módulo no importa, porque en este caso es muy claro que el módulo es 1, ¿no? Este es el 0,1, entonces evidentemente pues dista 1, dista 1 del origen, entonces su módulo es 1, es este, ¿no? Este es Z1, el 0,1, y el Z2 es el menos 1,0, está por acá, ¿no? Ese sería Z2, que es el menos 1, y también dista 1 del origen, entonces su módulo es 1. Muy bien, entonces vamos a pasar a los argumentos. ¿Quién es el argumento de Z1? El argumento de Z1 va a ser la longitud de este arco, ¿no? El argumento de Z1, ¿cuál es la longitud de este arco? Pues la longitud de este arco es pi medios. Pues si la vuelta completa ya nos quedan que es 2pi, media vuelta es pi, entonces esa parte es pi medios. El argumento de Z1 es pi medios, y el argumento de Z2, que es el menos 1, 0, el argumento de Z2 es la longitud de este arco, desde 1 hasta Z2, ¿no? Y la longitud de ese arco, claramente, es pi. Entonces, ¿quién es Z1 por Z2? Z1 por Z2 va a ser el vector, el punto, que tiene la propiedad de que su módulo es 1, o sea, tiene que estar sobre la misma circunferencia S1, la circunferencia de radio 1, y cuyo argumento es la suma de estos dos, ¿no? Como es un vector unitario, se tiene que poder escribir, Z1 por Z2, se puede escribir como el coseno de su argumento, ¿no? Que en este caso sería pi más pi medios. Si el argumento de Z1 es pi medios, pues esos son 90 grados, y el argumento de Z2 es pi, esos son 180 grados. Entonces, esto tiene que ser la suma de 90 grados más 180 grados. Y eso es 270 grados, ¿no? Entonces, es el punto Z1 por Z2, es el punto cuya primera coordenada es el coseno de 270 grados y segunda coordenada es el seno de 270 grados. ¿Qué punto es ese? Pues como es de módulo 1 es muy fácil de encontrarlo, ¿no? 270 grados, pues es esto de acá, ¿no? Estos son 180 más 90, entonces va a ser el vector unitario, este de acá, Z1 por Z2, va a ser este de acá, Z1 por Z2, y ese de ahí pues es el que dista 1 y tiene como argumento el correspondiente a 270, que son
3 pi medios, pues ese es el 0, menos 1, ¿no? Entonces el argumento de z1 por z2 es la suma de los argumentos, pi medio más pi, es 3 pi medios. El vector que tiene módulo 1 y argumento 3 pi medios, z1 por z2, es el vector 0, menos 1. Muy fácil, ¿no? Todo lo que hay que ver es ver cuál es el argumento de los factores, sumar los argumentos, ver que no se pase de 2pi, y esto me da automáticamente el producto. Vamos a ver cómo se ve el dibujito para cuando nos pasamos de 2pi, para que esta idea de módulo 2pi cobre sentido. Bueno, entonces, voy a borrar para hacer nuestro dibujito nuevamente. Vamos a hacer un segundo inciso de este mismo ejemplo. Consideren z1 igual a el menos 1,0, este es el punto menos 1,0, y z2 ahora que sea el 0, menos 1. ¿Qué pasa cuando multiplico a estos dos de acá? Bueno, primero que nada, de nuevo, es obvio que tienen el módulo 1, ¿no? Los dos son puntos sobre los ejes, entonces el módulo, pues la distancia al origen, que es 1 en ambos casos, o puedo calcular la raíz cuadrada de esto al cuadrado más esto al cuadrado, pues obviamente da 1, y lo mismo con ese de acá. Y lo que tengo que hacer es calcular el argumento, ¿no? Sabemos que z1 por z2 tiene como argumento, el argumento del producto, la suma de estos dos. ¿Cuál es el argumento de este? Ya vimos, ¿no? Es menos 1, 0, es este de acá, que le estamos llamando z1, su argumento es pi, entonces esto sería igual a pi, más z2, que es 0 menos 1, o sea, su argumento va a ser 3 pi medios, ¿no? 3 pi medios. Entonces, pi más 3 pi medios, pues es 5 pi medios. Eso se pasa de 2 pi, ¿verdad? Porque 2 pi es 4 pi medios, entonces, y esto es 5 pi medios. Entonces, esto se pasa de 2 pi. ¿Qué hacemos cuando se pasa? Simplemente restamos 2 pi. Y el resultado de esto, pues es 5 pi medios menos 2 pi, pi medios. Entonces, en el dibujito se ve muy claro que esto se pasa y lo que hay que hacer es quitar una vuelta. Porque, pues piénsenlo en términos de grados. O sea, yo me estoy fijando en el ángulo. O sea, yo a cada ángulo le asocié una cierta longitud de arco. Pero si yo doy dos vueltas, o sea, yo no digo, ay, 360 grados, y cuando llego aquí, como di un cuarto de vuelta más, entonces ya son 90 grados más, ¿no? Ya son 450 grados. O sea, eso no es así, porque el ángulo formado entre la recta que nos importa y la recta del eje de las X, ese ángulo pues va a ser el mismo. Entonces, una vez que doy una vuelta, tengo que volver a empezar. En este caso, tengo pi, que es la longitud de este arco, sumado más esto de acá, ¿no? Evidentemente, si los pego, o sea, si tomara esto, lo cubriera con un estambre, tomo esto, lo cubro con un estambre y lo pego acá, pues es obvio que lo que voy a hacer es llegar ahora para acá, ¿no? Y lo que tengo que hacer es quitar la rueda, la primera vuelta que di completa. Entonces, eso es lo que significa módulo 2pi. Entonces, esto se quita y lo que me queda como longitud de arco, pues es nada más esto de acá, que es el resultado de sumar esto y después restar 2pi, que es pi medio. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el elemento de X que tiene, cuál es el elemento de X que tiene la propiedad de tener el mismo módulo, que en este caso es 1, que tiene de tener módulo 1, y como argumento, la suma de los argumentos módulo 2pi, pues es el que tiene módulo 1 y argumento pi medios, ¿no? O sea, argumento de 90 grados. O sea, este de acá es coseno de 90 grados, seno de 90 grados. ¿Y este punto quién es? Pues este es el de módulo 1 que está aquí, ¿no? O sea, este es el 0,1. Coseno de 90, 0, seno de 90 grados 1. Este es ese punto. Ahí está. Entonces espero que haya quedado un poco más
establecía la idea de qué significa módulo 2pi y por qué vamos a tomarlos así, porque tenemos que rezar eso. Verán que conforme avancemos cobra todavía más sentido que se calcule de esta manera. Vamos a ver un tercer ejemplo. Porque claro, yo les estoy poniendo ejemplos en los cuales me agarro, así que mañosamente me agarro los puntos sobre los ejes, en los que es muy fácil ver el módulo. Lo que pasa es que calcular, o sea, yo ya les di las fórmulas, ¿no? Las fórmulas para pasar de grados a reales, de reales volver hacia los grados, y para sacar el ángulo o el argumento a partir de su forma cartesiana. O sea, ya sabemos cómo ir de la forma cartesiana a la forma polar. Pero pues todo eso solamente son operaciones que se pueden hacer con la calculadora. Lo importante es el razonamiento y es lo que al final va a sustentar los resultados que nos importan para el campo de los números complejos. Les vamos a ver una más. Consideren a Z1 el punto que tiene 2 sobre raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2 y luego raíz de 2 sobre 2 y luego a Z2 consideren el punto menos raíz de 2 entre 2, menos raíz de 2 entre 2. ¿No? A ver, esos puntos de ahí, que no se vea, digamos, tan claro. Porque quiero ver en dónde estoy. Bueno, entonces, si este de acá, si lo quiero verificar, fíjense, para ver el argumento, claro, nosotros tenemos una manera de sacar el argumento con operaciones, pero no es necesario, porque si se dan cuenta, Z1 es un punto, ¿de qué forma? De la forma menos A, A, ¿no? O sea, este tiene esta misma forma. Los puntos de esta forma, en el plano de R2, están localizados en una semirrecta, en la semirrecta que queda muy clara, ¿no? Que es esta de acá. O sea, todos estos de acá tienen la forma menos A, A, ¿no? Este de acá sería menos A y este de acá sería, no es cierto. Este es menos A, A. Todos esos están sobre esta de acá, ¿no? Sobre esta de acá. Y estos son menos A en la primera coordenada y A, digamos, en la segunda coordenada. Aquí sería A, ¿no? Y aquí sería menos A. Este sería el punto menos A, A. Todos están sobre esta, todos los que tienen esta forma están sobre esta semirrecta. Y esto, ¿cuánto es? Bueno, si esto es pi, entonces esto claramente divide simétricamente al cuadrante, entonces esto sería 3 pi cuartos, ¿no? Porque este es 4 pi cuartos, entonces 3 pi cuartos, 2 pi cuartos, pi cuartos. Entonces el argumento de Z1 es muy fácil de calcular porque tiene esta forma y es 3 pi cuartos. Luego, el argumento de Z2, pues podemos hacer un razonamiento parecido. Z2 es un punto de la forma menos A, menos A. Y ahora sí, los puntos de la forma menos A, menos A, pues aquí está A, por aquí está menos A, aquí está menos A, aquí está menos A en el eje de las ordenadas, en el eje de las abscisas, y este sería el punto menos A, menos A, ¿no? Que sería el simétrico con respecto al eje de las X de la otra semirrecta. Pero en este caso también es muy claro cuál es el argumento. El argumento de Z2 es, pues aquí es 4 pi cuartos, 5 pi cuartos, ¿no? 5 pi cuartos. Listo. En este caso no se ve tan claramente porque ya no estoy sobre los ejes, que tengo muy claro cuánto mide, cuál es la distancia del punto hacia el origen para ver el módulo, pero pues entonces si no lo tengo claro, solamente lo tengo que calcular. Y sabemos que el módulo de Z1 es igual a la raíz cuadrada de esto al cuadrado, menos por menos es más, esto elevado al cuadrado se va a ir la raíz, o sea me queda aquí 2, y este elevado al cuadrado es 4, ¿no? Entonces esto es un medio, lo mismo si lo elevo al cuadrado, eso me queda un medio, y esto es la raíz de 1, que es 1. Y lo mismo con este, son los mismos números, ¿no? Está aquí adentro en negativo, pero pues cuando lo eleve al cuadrado se va el signo negativo y se hace positivo, y obtengo esto mismo, o sea, esto es también el módulo de Z2. Y ya sabemos, si son puntos unitarios, si son vectores unitarios,
ya sabemos que para calcularlo solamente hay que sumar los argumentos. Entonces Z1 por Z2 va a ser el que tiene como argumento, si queremos calcular su argumento, tenemos que sumar 3 pi cuartos más 5 pi cuartos, ¿no? 3 pi cuartos más 5 pi cuartos son 8 pi cuartos, o sea, llegamos a 2 pi. En nuestra definición tenemos que, vamos a restar 2 pi, también en el caso de que sea igual a 2 pi, siempre que sea mayor o igual a 2 pi, porque acuérdense que todos los que están sobre esta línea tienen argumento 0, porque el ángulo que forma en las rectas correspondientes es un ángulo de 0 grados. Entonces 3 pi más 4 pi es 8 pi, que es 2 pi, entonces se pasa, por lo tanto hay que restarlo y esto es igual a 0. Entonces va a ser el producto, va a ser el punto tal que su módulo es igual a 1 y su argumento es igual a 0. ¿Quién es el punto cuyo módulo es igual a 1 y argumento es igual a 0? Pues este de acá, ¿no? Que le hayamos llamado E1, o sea, el 1,0. Y efectivamente, ¿no? Porque si esto es 0, pues esto quiere decir que Z1 por Z2, o sea, si el argumento es 0, quiere decir que Z1, su correspondiente aquí lo estamos sacando en números reales, su correspondiente en grado, va a ser el coseno de 0, seno de 0. Y efectivamente, ¿no? Coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0, entonces este de acá es este punto, que no es otra cosa sino el 1,0. Ok, entonces, bueno, estas operaciones son solamente para ilustrar la idea del producto, y entonces ahorita ya voy a definir, esto es nada más para unitarios, ¿no? Entonces unitario, la multiplicación de dos unitarios es solamente tomarnos al que está sobre la circunferencia unitaria y cuyo argumento es la suma de los argumentos de los factores módulo 2pi. Vamos ahora a definir la multiplicación para dos puntos en general, para dos elementos de x que no sean necesariamente unitarios, que no tengan módulo 1. Pero voy a cortar aquí el video y ahorita regreso y les pongo la siguiente.